vamos a ver ahora un concepto fundamental. En realidad, empezamos ahora la segunda parte de este tema, ya hemos terminado la primera, y en esta segunda parte vamos a ver dos conceptos esenciales que nos van a llevar de modo directo al primer principio de la termodinámica. Así que, así como en la primera parte hemos visto algunos conceptos fundamentales que utilizamos en termodinámica, esta segunda parte se centra en todo lo que tiene que ver con el primer principio de la termodinámica. Para poder comprender bien el primer principio, tenemos que entender muy bien qué es el trabajo y qué es el calor. Sin entender bien estos conceptos es imposible entender el primer principio. Y al final de esta segunda parte lo aplicaremos, el primer principio, a algunos ejercicios de ejemplo para gases ideales. Veremos cómo podemos aplicar el primer principio de termodinámica a problemas relacionados con gases. En particular, si podemos considerar que esos gases son ideales. Es decir, gases, por tanto, gases reales a baja presión. Muy bien. Bueno, pues empezamos con el primero de estos conceptos fundamentales sobre los que se basa el primer principio, que es el trabajo. El trabajo. Como vamos a ver, el trabajo no es otra cosa que un intercambio de energía. Un intercambio de energía entre el sistema y su entorno, entre el sistema y sus alrededores. Un intercambio de energía que se realiza de un modo concreto, ¿no? como ahora vamos a ver. Y además, aprovechando el estudio del trabajo, qué es el trabajo y cómo lo podemos calcular en nuestros sistemas habituales en el laboratorio, ¿no? Los sistemas habituales que solemos tener en el laboratorio, pues todo ese estudio nos va a permitir además definir un concepto absolutamente imprescindible para el resto de la asignatura, que es el concepto de reversibilidad. ¿Qué entendemos cuando decimos que un proceso se lleva a cabo de modo reversible? Fundamental, ¿vale? Y yo creo que con el ejemplo que vamos a desarrollar aquí lo vais a entender perfectamente, Muy bien, bueno, pues empezamos definiendo el trabajo, ¿vale? Para eso acudimos a la mecánica de Newton. Y como veis ahí, en la mecánica de Newton, si un cuerpo se mueve una cierta distancia, vamos a considerar de entrada una distancia infinitesimal, se mueve un poco, ¿no?, en una dirección. Vamos a llamar inicialmente a esa dirección X, podría ser cualquier dirección, pero yo llamo X, luego se ha movido un diferencial de X. Se ha movido en esa dirección, en la dirección X, un poquito, ¿vale? Bien, si un cuerpo se mueve una distancia infinitesimal en una dirección determinada contra una fuerza que se opone a su movimiento, es decir, para moverse ha tenido que vencer una fuerza contraria, y a esa fuerza, como es contraria, va en dirección opuesta al movimiento, lleva un signo negativo, el movimiento es positivo hacia allá, y la fuerza se opone, con lo cual lleva un signo menos, sería menos la fuerza contraria, ¿no? Bien, entonces cuando ese cuerpo se mueve una cierta distancia contra una fuerza, el trabajo que realiza dicho cuerpo, porque claro, tiene que hacer trabajo para moverse. Si no hubiera fuerza contraria, pues no tendría que vencer nada. Pero si hay una fuerza que se opone, tienes que vencer esa fuerza, tienes que realizar un trabajo. Pues ese trabajo que tiene que realizar, de acuerdo con la mecánica de Newton, sería menos F, está indicando que la fuerza es contraria, por diferencial de X, es decir, por el espacio que recorre, ¿vale? Bien, así es como se calcularía el trabajo en la mecánica de Newton, ¿no?, para este caso particular. Nosotros en el laboratorio habitualmente no nos enfrentamos a desplazamientos, ¿no?, movimientos de cuerpos, sino más bien nuestros sistemas químicos, biológicos, farmacéuticos, que trabajamos en el laboratorio, lo máximo que puede pasar es que el sistema se expanda, pues por ejemplo porque aumenta su temperatura o por lo que fuere, ¿no?, que se expanda o que se comprima.
¿de acuerdo? Eso es. De manera que para nosotros sería más útil, más que emplear el trabajo expresado de esta manera, transformar esta expresión en lo que a nosotros nos conviene, es decir, en el tipo de trabajo que nosotros nos vamos a encontrar en el laboratorio. Y entonces, para transformar esta expresión, considerad este sistema que tenéis ahí en la figura, ¿no? Muy bien, fijaos que el sistema queda definido por las paredes que lo encierran. Pues nuestro sistema va a ser lo que está contenido dentro de este émbolo, ¿vale? Aquí hay una pared superior que es móvil, es decir, que se puede desplazar libremente arriba y abajo. Considerad que no tiene rozamiento, ¿vale? Y esa pared superior y las paredes laterales y la inferior encierran pues una cierta cantidad de una sustancia. Vamos a suponer, por ejemplo, un gas, aunque podría ser un líquido o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Ese sistema experimenta una fuerza contraria a la expansión, ¿vale? Que viene representado por ese peso, porque habitualmente yo lo que voy a tener delante en el laboratorio es un matraz, ¿no? Un Erlenmeyer, no sé, una placa Petri, es decir, sistemas que en realidad la única fuerza que experimentan es la fuerza que ejerce la gravedad, ¿vale? Bien, o si ese sistema está comprimido, pues aparte de la fuerza de la gravedad, pues la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el sistema. Con lo cual esa fuerza la podemos representar en general como un peso que está que se está ejerciendo sobre nuestro sistema. Bien, lo cual este peso en esta figura quiere recoger toda la fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema. Muy bien, ¿de acuerdo? Y con lo cual, si transformamos la expresión de Newton a nuestro caso, ¿cuál es la fuerza contra la que se expande el sistema? Pues la fuerza contra la que se expande el sistema es el peso. Es la única fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema. Luego, el trabajo sería menos la fuerza, que en nuestro caso es un peso, por el desplazamiento. Claro, en este caso, fijaos en este sistema, al expandirse o comprimirse, el desplazamiento, aquí le hemos llamado X en general, aquí el desplazamiento sería un desplazamiento en altura, H. Esa pared superior, pues sube o baja. Luego, el desplazamiento sería un diferencial de altura, ¿vale? Se mueve, digamos, en el eje Z, en la altura. Bien. Luego la fuerza, en nuestro caso particular, es el peso y el desplazamiento es un desplazamiento en altura. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, pues todavía podemos mejorar el uso de esta expresión de acuerdo a lo que nos interesa. Pero antes, quiero que os deis cuenta que el definir el trabajo de esta manera va a imponer un criterio de signos, es decir, que para nosotros, de acuerdo a esta definición de trabajo, cuando el sistema se expanda va a ser un trabajo negativo y cuando el sistema se comprima va a ser un trabajo positivo. ¿Por qué? Fijaos, el peso es la fuerza que se está ejerciendo, es siempre positivo, ¿vale? De hecho, como es una fuerza contraria, ya el signo menos ya está puesto ahí. Bien, luego el peso es sencillamente el peso del cuerpo y eso es un peso positivo. Luego, el valor del peso es un valor positivo, siempre. Bien, ahora, el desplazamiento en altura puede ser positivo o negativo, Será positivo si la altura crece, porque entonces el desplazamiento de altura sería la altura final, que es mayor, menos la altura inicial, que es menor. Algo más grande menos algo más pequeño, pues me queda algo positivo. Mientras que si el sistema se comprime, baja en altura, entonces la altura final es menor que la inicial. Entonces, algo más pequeño menos algo más grande me queda negativo. Bien, luego esto siempre es positivo. Si el sistema se expande, la altura final es mayor, luego diferencial de h es positivo.
Positivo y positivo es positivo, pero con un signo menos delante se vuelve negativo. Así que si el sistema se expande, nuestro trabajo, tal como lo hemos definido, es negativo. Veremos que eso tiene sentido, porque cuando el sistema se expande, ¿quién está realizando el trabajo? El sistema. Es el sistema el que está empujando el peso. Con lo cual el sistema tiene que realizar trabajo. Y al realizar trabajo, eso cuesta energía, está gastando su propia energía. Entonces está perdiendo energía. El sistema, al realizar trabajo, está perdiendo energía. Por eso nos viene bien que efectivamente, tal como lo hemos definido, nos quede un signo negativo. Así que, si el sistema se expande, el trabajo lo realiza el sistema y nos sale que es un trabajo negativo, porque le quita energía al sistema. Muy bien. En cambio, si el sistema se comprime, el peso siempre es positivo, pero la diferencia de altura ahora sería negativa, porque se está comprimiendo y entonces la altura final es menor que la altura inicial, y al hacer la diferencia pues sale negativo, ¿vale? Luego, ahora esto sería positivo, esto sería negativo, positivo por negativo es negativo, pero como hay un menos delante, menos con menos es más. Luego el trabajo se volvería positivo. O sea que, si el sistema se comprime, el trabajo sale positivo. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente si el sistema se comprime, ¿quién está realizando el trabajo? El trabajo lo está realizando la fuerza exterior. Ese peso que es capaz de comprimir. Luego es la fuerza exterior la que realiza el trabajo. Por tanto, es el entorno el que realiza el trabajo sobre el sistema. Con lo cual, el sistema gana energía. La energía que le está dando el entorno al realizar ese trabajo. ¿Vale? O sea que un sistema, cuando recibe trabajo del entorno, sube su energía. Por eso es un trabajo positivo. ¿Vale? Mientras que si el sistema realiza trabajo sobre el entorno, al expandirse, tiene que realizar trabajo y entonces pierde energía. Trabajo negativo. ¿Vale? Expansión, trabajo negativo porque lo realiza el sistema. Compresión, trabajo positivo porque lo realiza el entorno. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, todavía podemos mejorar la expresión del trabajo de un modo que nos sea más fácil de utilizar, más que la altura y el peso. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Pues sencillamente multiplicando y dividiendo por el área. ¿De acuerdo? Bien, si yo multiplico y divido por la misma cantidad, se queda igual. Si multiplico y divido por 3, pues se queda igual. Si multiplico y divido por 15, pues se queda igual. Bien, entonces si yo multiplico y divido por lo mismo, no estoy alterando el resultado. Multiplico y divido por el área. Pero claro, esto me permite lo siguiente. Fijaos, ¿qué es la fuerza partido por área? La fuerza, porque el peso es una fuerza partido por área, es justamente la definición de presión. Luego, esto me permite, en lugar de poner peso partido por área, me permite utilizar presión. Y esto es mucho mejor, porque normalmente nosotros habitualmente lo que medimos no son pesos, sino presiones. Así que, bien, eso me permite usar la presión. Y además, fijaos que, ¿qué es el área, este área, por diferencial de altura? Pues un área por una altura lo que me da es un volumen. Es decir, el cambio de volumen del sistema, efectivamente. Si yo multiplico el área, que es constante, ¿no?, por la variación de altura, me va a dar justamente lo que ha cambiado el volumen del sistema. Es decir, el diferencial de volumen. Cuando se expande, aumenta su volumen. Cuando se comprime, disminuye su volumen. Perfecto. Entonces, esto, y a esa presión, para no confundirnos, porque claro, una cosa es la presión que se ejerce sobre el sistema, la presión exterior, y otra cosa es la presión que ejerce el sistema desde dentro, sería la presión interior. Entonces, en nosotros, como esto viene del peso sobre el sistema, es la presión exterior, la presión que se ejerce sobre el sistema, presión exterior. Entonces, para no confundirnos, al poner solo P, entonces no sabemos si es la presión interna o la presión externa, pues esto viene del peso, es la presión exterior. ¿Vale? Luego, fijaos qué transformación más adecuada para nosotros. El trabajo de este tipo de sistemas que se expanden o se comprimen, lo podemos calcular como menos la presión exterior que experimenta el sistema por lo que cambia el volumen. Mucho más fácil, mucho más conveniente para nosotros. ¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien. Luego, esta es nuestra definición de trabajo PV. Con trabajo PV, o sea, trabajo presión-volumen, lo que queremos decir es el trabajo que se realiza o se recibe con las expansiones o compresiones del sistema. ¿Vale? Ese tipo de trabajo por expansión-compresión le llamamos trabajo PV, trabajo PV. Y, como habéis visto, se puede calcular como menos la presión exterior por el cambio de volumen. Importantísimo, ¿vale? Esta es nuestra definición de trabajo y es la que vamos a utilizar constantemente. Perfecto. Muy bien. Bueno, si quisiéramos conocer el trabajo total, porque fijaos que esta definición es una definición diferencial, infinitesimal, para un cambio, diferencial de V, ¿no? Para un cambio pequeñísimo de volumen. Pero claro, los sistemas habitualmente cambian bastante. Yo tengo un estado inicial a un volumen V1 y, por ejemplo, el sistema se expande y acaba un sistema V2, un volumen mucho mayor que el volumen V1. No es un diferencial de volumen, es un cambio de volumen grande. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo cuando el sistema va de un cierto volumen 1 a un volumen 2? ¿Vale? Bueno, pues como esto es un diferencial, habría que integrar esta expresión, la expresión general del trabajo, habría que integrarla entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Veis? La integral entre el volumen del estado inicial y el volumen del estado final. Así es como podríamos calcular el trabajo. Pero claro, daos cuenta, dice, vamos a ver, ¿y cómo hago yo esta integral? Para poder resolver esa integral, necesitamos saber cómo va variando la presión que experimenta el sistema conforme va pasando de V1 a V2. Porque esa presión puede ser constante o no. O sea, hay infinitas maneras de llevar al sistema de un volumen 1 a un volumen 2. Por ejemplo, yo podría disminuir la presión externa. Si esto es un gas y yo disminuyo la presión externa, pues entonces el gas se expande. ¿Por qué? Porque ahora la presión es menor, con lo cual puede ocupar un volumen mayor. Bien. Luego podría pasar de este volumen a este volumen disminuyendo la presión. Pero claro, en ese caso yo tengo que saber cómo disminuye esa presión para poder integrarla. Que disminuye linealmente, disminuye exponencialmente, disminuye a lo loco, va en salto, yo qué sé, de atmósfera en atmósfera. Claro, cada uno de esos modos de variar la presión me llevaría del volumen 1 al volumen 2, pero por un camino distinto. Entonces, esta integral solo la puedo resolver si conozco el camino que me lleva del volumen 1 al volumen 2. Si no me dan información acerca del modo concreto en que yo llevo el sistema del volumen 1 al volumen 2, yo no puedo integrar esto y por tanto no puedo calcular el trabajo. Dicho de otra manera, el trabajo no depende solo del estado inicial y del estado final, sino que depende del camino, depende del modo concreto en que yo voy del estado 1 al estado 2. Así que como el trabajo no depende solo del estado en que se encuentra el sistema, implica que no es una función de estado, sino que es una función del camino, A mí me dan un estado final y un estado inicial y me dicen cuánto trabajo se ha realizado y la respuesta sería, no lo sé, me tienes que decir de qué modo ha sido del estado 1 al estado 2, porque el trabajo que se requiere depende del modo en que vayas. Recordad el ejemplo que pusimos de la montaña de Sierra Nevada, ¿no? Ya vimos que salvar la altura que hay entre Pradollano y el Veleta, ¿vale? Que eran 1100 y pico metros, no me acuerdo, ¿no? Salvar esa altura, la diferencia de altura sí que era constante, iba a ser siempre la diferencia de altura del Pico y Pradollano, la diferencia de altura es la que es. Pero el trabajo que me iba a costar a mí ir de Pradollano al Veleta dependía de cómo fuera, porque podía ir en línea recta con unas pendientes tremendas, o podía ir haciendo zigzag por un lateral, o podía dar la vuelta por otro lado y subir por detrás, o podía ir en helicóptero o en telesilla. Entonces, en cualquiera de las opciones que he dicho, el trabajo que yo tengo que hacer es diferente. Si yo voy en helicóptero, yo, que soy el sistema, no hago trabajo, lo hace el helicóptero, ¿de acuerdo? Luego, aunque a mí me den el estado inicial, que es cuando estoy en Pradollano, y el estado final, que es cuando estoy en lo alto del Veleta,
el trabajo que a mí me ha costado subir depende de cómo he subido. Perfecto. Luego el trabajo no depende solo del estado final y del inicial, sino del cómo he ido del estado inicial al estado final. Eso es característico del trabajo y es muy importante tenerlo claro. A mí me dan solo el estado final y el estado inicial y yo no puedo calcular el trabajo. El trabajo es indefinido porque el trabajo depende de cómo haya ido del estado inicial al estado final. Perfectamente. Bueno, esto aquí dice en la letra lo que yo os acabo de explicar de palabra, ¿vale? Bien, una cosa interesante también, aparte de que el trabajo no es función de estado, sino que es función del camino, o sea, depende del modo en que voy de un estado 1 a estado 2, una cuestión importante también a tener clara es que el trabajo no es una propiedad del sistema. O sea, el sistema no tiene trabajo. El sistema tiene una presión, tiene un volumen, tiene una densidad, está una temperatura. Esas son propiedades que el sistema tiene. Pero el sistema no tiene trabajo. ¿Vale? Bien, luego el trabajo no es una propiedad del sistema. No es como la presión, no es como el volumen, no es como la temperatura, no es una propiedad. ¿Vale? Bien, el trabajo, por tanto, se realiza o se recibe, pero no se tiene, ¿eh? Ya veremos que lo que se tiene es energía, ¿eh? Muy bien, de hecho es justo lo que viene aquí a continuación. Dice, al realizar trabajos sobre el sistema, esto es una observación experimental, o sea, yo, por ejemplo, comprimo un gas, por tanto estoy realizando trabajos sobre el sistema. También pasaría cuando el sistema es el que realiza trabajos sobre el entorno, en cualquiera de los dos casos, cambian las propiedades termodinámicas del sistema. O sea, si yo, por ejemplo, realizo trabajo comprimiéndolo, pues aumenta la presión del gas, disminuye su volumen y en función de cómo lo haga, pues puede subir su temperatura, con lo cual están cambiando sus propiedades. P, V y T están cambiando al realizar trabajo. De hecho, lo que hace el trabajo justamente es sacar al sistema de su estado inicial de equilibrio y llevarlo a un estado final de equilibrio, ¿vale? Cambian las propiedades, P, V, T. Luego, el trabajo le está dando algo al sistema. El trabajo hace que cambie el estado del sistema, ¿vale? Cambian las propiedades, solo observo cuando hago trabajo o el sistema realiza trabajo, veo que sus propiedades cambian, lo cual quiere decir que el sistema está ganando o perdiendo algo, ¿vale? Porque cambia su estado. Entonces, a lo que se intercambia entre el sistema y el entorno cuando se realiza trabajo, ¿vale? Le llamamos energía. O sea, eso que el sistema está ganando o perdiendo cuando realiza o recibe trabajo, ¿vale? A eso que gana o pierde le llamamos energía. La energía sí que es una propiedad del sistema. El sistema sí que tiene energía. Igual que tiene presión, volumen, temperatura, tiene energía, ¿vale? De manera que el trabajo no es más que un modo de intercambiar energía entre el sistema y sus alrededores, ¿vale? Un modo de intercambiar energía. Muy bien. Perfecto. Bueno, visualmente, gráficamente, ¿vale? Imaginaos este sistema. Vamos de un estado inicial en el que el sistema ocupa un volumen 1 a un estado final en el que ocupa un volumen 2, un volumen mayor. Si yo represento la presión exterior frente al volumen, el volumen del sistema y la presión exterior que hay sobre el sistema, yo puedo ir del volumen 1 al volumen 2 de muchas maneras. Imaginaos que partimos de una presión exterior que tiene este valor de aquí, ¿vale? Partimos de aquí y a esa presión el sistema está en equilibrio ocupando un volumen 1. ¿Vale? Aquí hay una cierta presión, entonces inicialmente el sistema se comprime hasta que ya se queda la altura fija, que quiere decir que ahora la presión que hay dentro se ha igualado a la de fuera, por eso ya la pared no se mueve, ¿vale? Entonces, a esa presión el sistema está ocupando en equilibrio un volumen V1. Ese sería este punto. Perfecto. Y ahora, de las infinitas maneras que yo tengo de ir cambiando la presión, disminuyendo la presión, para que el sistema aumente su volumen, si yo disminuyo la presión de fuera, cada vez ejerce una fuerza menor, pues el sistema entonces se va expandiendo. Muy bien. Pues imaginaos que elegimos este camino, representado por esta línea, ¿vale? Yo voy a ir disminuyendo la presión de esta manera.
y conforme voy variando la presión, pues va cambiando el volumen. En particular, como estoy disminuyendo la presión exterior, pues el gas se va expandiendo. Cada vez nota una fuerza menor, con lo cual se expande cada vez más. Por eso, conforme voy disminuyendo la presión, va aumentando el volumen, hasta que llega al volumen 2, que es nuestro estado final. Bien, pues cuando yo calcule la integral de la presión exterior por diferencial de V entre V1 y V2, cuando yo haga eso, numéricamente, el número que voy a obtener, por tanto, el trabajo, el valor del trabajo realizado en la expansión, ese valor numérico coincide con el área que hay debajo de esta curva, ¿vale? El valor numérico que yo tendría aquí es lo mismo que el área que hay debajo de esta curva. Una curva que, insisto, está en un diagrama PV, en un diagrama presión-volumen, presión exterior, volumen del sistema. Así que al hacer ese cálculo me daría lo mismo que si yo pudiera determinar el área que hay aquí debajo de esta curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya estamos profundizando un poquito más en nuestro concepto de trabajo, que afecta a los sistemas en el laboratorio, en el trabajo habitual en el laboratorio. Vamos a ver ahora algunos caminos habituales que se dan en el laboratorio, porque a veces trabajamos a presión constante, a veces trabajamos a volumen constante. Entonces vamos a ver cómo sería el cálculo del trabajo en esas circunstancias. Muy bien. Suponed, aquí tenemos nuestra definición de trabajo, ¿vale? Entre un volumen 1 y un volumen 2. Bien, suponed que el proceso se realiza a presión exterior constante, por tanto sería un proceso isobárico. Si la presión exterior no cambia, ¿cómo puedo hacer que aumente el volumen? Porque la fuerza exterior es la misma. Pues la respuesta es aumentando la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen del gas, ¿vale? De hecho, ya vimos, ¿no? La ley de Charles justamente nos dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, el volumen aumenta linealmente con la temperatura. Perfecto. Muy bien, luego yo aumentando la temperatura, aunque la presión no cambie, el volumen sí que va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque ese gas que está dentro cada vez está más caliente. Con lo cual, conforme se calientan los gases, aumenta su volumen. Muy bien. La presión aquí está representada en esta figura por esta pesa. De alguna manera esa pesa recoge toda la fuerza que se está ejerciendo sobre el sistema, ¿vale? Entonces veis que en todo el proceso la fuerza exterior que se realiza sobre el sistema no cambia. O sea, la presión exterior es constante. Lo que está cambiando es la temperatura a la que está el gas, que va haciendo que si yo lo voy calentando por aquí abajo con un mechero, pues veo cómo el gas se va expandiendo, Muy bien. Muy bien. Entonces, en ese caso, como la presión exterior es constante, en este caso, pues sabéis que un valor constante sale de la integral. Entonces me quedaría menos presión externa por la integral de diferencial de V entre V1 y V2. La integral de diferencial de V es V. Por tanto, sería V2 menos V1. Así que el trabajo me quedaría menos la presión externa por V2 menos V1, que es sencillamente incremento de V, la variación de volumen. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que efectivamente coincide con el área si yo represento ese camino en un diagrama PV. La presión exterior, que representada aquí por esta pesa, la presión exterior tiene este valor, ¿vale? Y conforme yo le voy dando temperatura al sistema, le voy dando calor y aumenta su temperatura, pues el sistema va expandiendo su volumen, pero la presión exterior no cambia. La pesa que tengo puesta encima es siempre la misma. Luego, el valor de presión no cambia, pero el volumen sí que va aumentando, con lo cual cada punto va siguiendo esta línea recta. No varía la presión, el valor de la presión es siempre el mismo y el volumen va aumentando. O sea que el camino es esta línea horizontal. Y va desde V1 hasta V2 a esta presión, ¿vale? Bien, fijaos que el área que encierra, que sería el trabajo, ya lo hemos dicho, es el área de este rectángulo. Y este rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿No? Pues lado por lado, ¿vale? O sea, o base por altura. En este caso, la altura, ¿vale? Es sencillamente el valor de presión. Si esto es el 0, pues lo que vale esta altura es lo que valga la presión aquí.
Perfecto. Luego esta altura es el valor de la presión externa. Y la base, pues la base es lo que mida este lado, que sería el valor de V2 menos el valor de V1. Me daría lo que vale esa distancia. Luego, efectivamente, la presión exterior por el incremento de volumen es como multiplicar este lado por este lado y me daría efectivamente el área de ese rectángulo. ¿Veis? Bien. Muy bien, en este caso obviamente yo no lo calcularía tanto por el área como directamente con los valores. Si conozco la presión externa a la que está el sistema, que se mantiene constante, y conozco el volumen final, el volumen inicial, pues hago la diferencia, multiplico por la presión, le cambio el signo y eso me da directamente el trabajo que ha realizado el sistema al expandirse. Pero quería que vierais gráficamente que ese valor coincide justamente con el área, ¿vale?, que hay bajo la curva del camino PV que he seguido en este proceso. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, antes de eso, vamos a ver. El área es la que es, pero será positiva o negativa en función de que el sistema se expanda o se comprima. Es decir, si yo voy de V2 a V1 bajo la misma presión, quiere decir que estoy enfriando el gas. Si yo voy enfriando el gas, le voy quitando calor, o sea, energía en forma de calor, va cayendo su temperatura y cada vez ocupa menos volumen, ¿vale? Si yo lo voy enfriando, parto de la misma presión, pero inicialmente ocuparía el volumen 2 y iría disminuyendo su volumen a la misma presión hasta llegar al volumen 1. Veis que el área es la misma, sin embargo el signo sería distinto. En el proceso de expansión, el sistema es el que realiza el trabajo contra la pesa exterior, contra la presión exterior. Y entonces, como realiza trabajo, está perdiendo energía, es negativo. Sería este área, pero con valor negativo. Con esta definición que tenemos aquí, no tendríamos que preocuparnos del signo. Directamente nos daría negativo. ¿Por qué? Porque el incremento de V en ese caso es positivo, la presión siempre es positiva, con lo cual positivo por positivo, positivo, con el signo menos sale menos, ¿vale? O sea que aplicando la ecuación me olvido de los signos. Pero quiero que veáis que efectivamente, aunque el área es la misma, si voy hacia la derecha digo que el trabajo es negativo porque lo está realizando el sistema, mientras que si voy hacia la izquierda, es decir, si comprimo, el trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque en ese caso el trabajo que lo está realizando la pesa exterior que va comprimiendo mi sistema. Entonces el trabajo lo realiza el exterior, el entorno, no el sistema. Por tanto, el sistema no pierde energía, es más, gana energía. El trabajo se realiza sobre el sistema y ese trabajo es transferencia de energía del entorno al sistema. El sistema gana y por eso es positivo. Insisto en que aplicando la ecuación no tenéis por qué preocuparos por el signo, sale directamente. Fijaos que si voy en el sentido de la compresión, incremento es V final menos V inicial. En este caso V1 menos V2. Si estoy comprimiendo, el volumen final es V1 y el volumen inicial es V2. Como V1 es más chico que V2, V1 menos V2 sale negativo. O incremento de V negativo, por la presión que es positiva sale negativo y con el menos se vuelve positivo y el trabajo sale positivo. Muy bien. Perfecto. Y en cualquier caso, insisto, siempre coincide con el área bajo la curva PV. Vamos a ver otro ejemplo. Un proceso a volumen constante. Por tanto, sería un proceso isocórico. ¿Vale? Muy bien. Volumen constante quiere decir que inicialmente el volumen es V1 y el volumen final también es V1, porque el volumen no cambia. Bien. Perfecto. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo sería conforme... Imaginaos que yo voy calentando el gas. Por eso aquí el gas está representado en azul y aquí está representado en rojo. Quiere decir que aquí está más caliente que aquí, le voy dando temperatura. Supuestamente, si yo le voy dando temperatura, si la presión exterior no cambia, el volumen va aumentando. Pero si conforme le voy dando temperatura voy aumentando también la presión exterior, puedo hacer que el volumen no cambie. Ejerciendo cada vez una fuerza mayor sobre el gas, hago que aunque se esté calentando, contrarresto ese efecto aumentando la presión exterior y consigo dejar el volumen constante. Sería lo mismo, o sea, por tanto, puedo ir variando la presión para que no cambie el volumen,
o sencillamente poner una pared rígida que no se puede mover. Entonces puedo calentar el gas, que irá aumentando su presión interior, ¿vale? Pero no puede cambiar el volumen. Perfecto. Bueno, esos son ejemplos, digamos, de este proceso, que el estado inicial y el final son distintos, porque está cambiando la temperatura del gas, pero no ha cambiado el volumen, Muy bien. Entonces, fijaos, esta es nuestra definición de trabajo. Si el volumen es constante, quiere decir que en todo el proceso, la variación de volumen es cero. Luego, esta variación de volumen es siempre cero. Con lo cual, aunque cambie la presión, o cambie la temperatura, o cambie lo que quiera, si el volumen no cambia, diferencial de V es cero, y por tanto, la integral de algo por cero es cero, la integral de cero es cero. El trabajo sería necesariamente cero. Necesariamente cero. Si no ha cambiado el volumen, ahí nadie ha realizado trabajo. Por establecer una analogía con la mecánica, sería cuando no se ha producido ningún desplazamiento. Si no se ha producido ningún desplazamiento, no hay trabajo. Muy bien. ¿Cómo lo podíamos representar en un diagrama PV? Bueno, pues yo parto de una cierta presión, por ejemplo en este ejemplo que he puesto aquí, ¿no? Una cierta presión exterior a un volumen V1 y lo que voy haciendo es aumentando la presión sin variar el volumen. Y el sistema sigue en equilibrio porque lo que estoy haciendo es calentar el gas. Entonces cada vez como el gas está cada vez más caliente, cada vez tengo que aplicar una presión exterior mayor para que el volumen no cambie. Entonces fijaos que sería como desplazarse en esta línea, sin variar el volumen, que se mantiene en V1, voy aumentando paulatinamente la presión conforme va haciendo falta, va subiendo la temperatura, voy subiendo la presión para que no varíe el volumen, hasta llegar a un estado final donde la presión es diferente, pero el volumen no ha cambiado. Claro, hemos dicho que el trabajo es el área debajo de la curva. Esto es una línea vertical. ¿Eso tiene área? No tiene área. Por tanto, el área sería cero. El trabajo que se ha realizado es cero. Siempre que no haya variación de volumen, el trabajo, tal como lo hemos definido, es cero, es nulo. Bien. Otro ejemplo es la expansión contra el vacío. Imaginaos que este gas se expande desde un volumen V1 hasta un volumen V2 mayor, se expande, pero fijaos que aquí fuera ya no hay ninguna pesa, ni siquiera la atmósfera. Esto está sellado y el espacio que hay aquí es vacío, es decir, no hay nada. ¿Qué quiere decir vacío? Vacío quiere decir que la presión es cero. Para que haya presión tiene que haber algo ejerciendo una fuerza. Si lo que hay es el vacío, ahí nadie ejerce fuerza y por tanto la presión es cero. Si aquí está el vacío, la presión es cero. Luego fijaos que en este caso decir expansión en el vacío quiere decir lo mismo que expandirse contra una fuerza nula, es decir, que no hay ninguna fuerza contraria. La presión exterior es cero, expandirse contra el vacío es gratis, porque no tengo que vencer ninguna fuerza. Claro, entonces contra el vacío la presión exterior es cero en todo momento, porque siempre lo que hay es vacío, luego no hay ninguna fuerza contraria, la presión exterior es cero. En nuestra definición, si la presión exterior es siempre cero, cero, por mucho que varíe el volumen, sale cero y la integral de 0, 0, 0, 0 sigue siendo cero. Luego el trabajo también sería nulo. Aunque cambie el volumen, como la presión exterior es nula, como no tengo que vencer ninguna fuerza exterior, no realizo trabajo. Si no hay fuerza que se oponga, pues no se realiza trabajo. ¿Cómo se representaría en un diagrama PV? Pues fijaos que el estado inicial sería V1, pero a presión cero. En el vacío la presión es cero. Luego parto de este punto que está en el cero y el volumen va aumentando, pero la presión es cero en todo momento, hasta llegar a V2. Sería esta línea. El trabajo sería el área. ¿Esta línea tiene un área debajo? No, porque está en el cero. Luego no hay área, trabajo cero también. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos visto algunos ejemplos concretos, ¿vale? Presión constante, pues la presión sale de la integral, porque es un valor constante, y me queda menos presión exterior por incremento de V. Perfecto. Si el proceso es isocoro, es decir, no varía el volumen, pues entonces el trabajo es cero. No hay variación de volumen, no hay trabajo.
Y si la expansión, hay cambio de volumen, pero es contra una fuerza nula, es decir, en el vacío, pues entonces tampoco hay trabajo cero. Muy bien, esos son como casos particulares, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora entramos en un tema importantísimo. Una vez que ya hemos definido el trabajo, vamos a utilizar ese trabajo y calcular el trabajo en distintas situaciones para definir y aclarar y dejar de un modo nítido el concepto de proceso reversible. Proceso reversible. Y esto lo vais a usar, lo vais a escuchar, lo vais a leer en todos los temas de esta asignatura, en todos los temas de termodinámica, en cinética no, pero en todos los temas de termodinámica. Muy bien, que son 5 de los 6 temas que tiene la asignatura. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar definiéndolo. Quizá al principio, cuando leas esto, no te aclares muy bien, no importa, porque vamos a ir haciéndolo paso a paso con ejemplos concretos y entonces sí lo vas a entender. Pero bueno, vamos a empezar diciendo a qué nos referimos con proceso reversible. Se dice que un proceso reversible cuando al ir y volver de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2 por el mismo camino, tanto el sistema como sus alrededores permanecen inalterados una vez completado el ciclo. Es decir, mi sistema está en un estado inicial, estado 1. Y ahí suceden cosas, me da igual lo que sea, de una determinada manera, pim pam pum, y el sistema acaba en un estado diferente, 2. Tanto el estado 1 como el estado 2 son estados de equilibrio, o sea, el sistema ya es estable. Ha ocurrido un proceso, se ha realizado trabajo, se ha intercambiado calor, ha pasado cualquier cosa que ha hecho que el sistema pase de este estado inicial a este estado final, de un estado 1 a estado 2, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el proceso por el que voy de 1 a 2 es reversible si cuando yo recorro ese camino de 1 a 2, del estado 1 al estado 2, y vuelvo del estado 2 al estado 1, ¿vale? Voy al estado 2 y vuelvo, si cuando ese ciclo se completa, voy y vuelvo, digo que ese proceso ha sido reversible si cuando voy y vuelvo, tanto el sistema como los alrededores están exactamente igual que al principio. Es decir, es como si no hubiera pasado nada. He ido a 2 y he vuelto, pero no se ha notado, ¿vale? Es decir, cuando vuelve, tanto el sistema tiene las mismas propiedades, la misma presión, el mismo volumen, la misma temperatura, todo igual, y el entorno también está a la misma presión, etcétera, etcétera. Es decir, he ido y he vuelto, y el sistema al final es como si no hubiera pasado nada, y el entorno como si no hubiera pasado nada. Eso solo ocurre si el proceso es reversible, ¿vale? Bien. Bueno, eso sería un proceso reversible. Para que esto se cumpla, y lo vamos a demostrar un poquito más adelante, para que esto se cumpla, es necesario, como vamos a demostrar, que el proceso se realice en pasos infinitesimales. Es decir, tengo que ir del estado 1 al estado 2 en pasitos tan pequeños que prácticamente cada paso sea 0, ¿vale? Obviamente tiene que valer algo, porque si no, no avanzo. Pero un algo tan pequeño que es 0, ¿vale? Pasitos infinitesimales, chiquitísimos. Claro, si cada paso es prácticamente 0, pues entonces es que tengo que dar infinitos pasos para completar la distancia que va de 1 a 2, ¿no? En el extremo en que cada paso vale 0, pues tendría que hacer infinitos pasos para llegar. Bien. Y si el pasito no es 0, pero prácticamente, pues bueno, no será infinito, pero casi infinito. Con lo cual, en un proceso reversible que requiere, como ahora vamos a demostrar, ir de pasito en pasito en pasito para que el sistema ni se entere que está cambiando y el entorno ni se entere que está cambiando, ¿vale? Sea imperceptible el cambio en cada uno de esos pasitos, el cambio es imperceptible, ¿eh? Me he movido tan poco desde el estado de equilibrio que es que
que es que soy incapaz de medir nada. Es decir, aunque yo esté midiendo la presión, midiendo el volumen, midiendo la temperatura, mis dispositivos de medida son incapaces de observar ningún cambio. Ha sido tan pequeño el cambio que está en la milmillonésima parte, ¿no? Yo qué sé, de grado o de atmósfera o de lo que sea. Es decir, está más allá de lo que mi aparato puede medir, una cantidad tan pequeña que es imperceptible, ¿vale? Entonces, cuando ese cambio del estado 1 al estado 2 se da de esa manera, en pasitos tan pequeños, que prácticamente yo no soy capaz de notar las variaciones que se van produciendo en la presión, en el volumen, en la temperatura, porque no lo puedo medir, no hay un dispositivo tan preciso que sea capaz de darme el decimal que está en la posición de la milmillonésima parte, ¿no? No se puede. Bien. Que son imperceptibles. Bien. Solo de esa manera, de hecho, en sentido estricto, solo cuando cada pasito efectivamente tiende a cero, está en el límite que no es cero, pero está a punto de ser cero, ¿vale? Solo de esa manera se cumple esto que hemos dicho arriba. Que cuando el sistema va tan poco a poco, del estado 1 al estado 2 y vuelve, solo cuando lo hace tan poco a poco, realmente el sistema, cuando vuelva al estado final, está exactamente en el mismo estado que estaba al principio, y el entorno también está en el mismo estado que estaba al principio. O sea que es como si ahí no hubiera pasado nada, ¿vale? Hace falta hacerlo en ese tan poquito a poco. Un ejemplo visual que nos ayuda a entender esto viene representado en esta figura, ¿vale? Este es el estado inicial. Aquí, esto es un émbolo, es como si fuera una jeringa, ¿vale? Esto es como si fuera una jeringa, pero que no tiene salida, está cerrada, ¿vale? Bien, esto es una pared, por tanto, sería la pared del émbolo de la jeringa, que conforme yo aprieto, pues estoy comprimiendo el gas aquí dentro, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién está ejerciendo la presión sobre ese gas? Pues un montón de arena. Yo he colocado un montón de arena fina, encima del émbolo de la jeringa, y entonces el gas se ha comprimido hasta esta altura. ¿Qué pasaría? Aquí tengo como una repisa. Yo voy a ir dejando que esta arena vaya cayendo poco a poco, como si fuera un reloj de arena, pero un reloj de arena que va poquito, grano a grano de arena, ¿vale? Entonces, primero cae un granito. ¿Tú crees que si cae un granito de arena yo voy a poder medir aquí alguna variación de volumen? ¿Tú crees que si yo quito un granito de arena voy a poder medir aquí algún tipo de cambio de presión o cambio de temperatura? Sí, evidentemente la presión ahora es menor, pero es menor en nada, ¿no? Y conforme el granito sea más pequeño, virtualmente infinitamente pequeño, pues menos puedo observar ningún tipo de cambio. Bien, entonces está cayendo tan poco a poco que yo me puedo quedar ahí, no sé, media hora y no veo ningún cambio, ¿no? A lo mejor vuelvo dentro de 2 días y veo que ya parte de la arena ha caído, porque cae tan poco a poco que al final se va acumulando. Entonces ahora, como la cantidad de arena que hay es significativamente menor a la que había al principio, pues obviamente el gas se ha expandido. La presión a la que está sometido es menor, con lo cual el gas se expande. Entonces, vuelvo dentro de 2 días y digo, anda, ha cambiado. Me voy a esperar a ver si va algún cambio. Si te quedas ahí, media hora no verás nada, porque va tan lentamente que no eres capaz de ver nada. Vuelves a la semana y ves que ha ido cayendo arena, muy poco a poco, pero se va acumulando y efectivamente ya la cantidad de arena que aquí hay es menor que la que había antes, con lo cual la presión es menor y entonces el gas se ha expandido. Y así sucesivamente, poco a poco, granito a granito, al final acaba cayendo toda la arena. En cuyo caso, si esto, digamos, despreciamos este peso, pues la presión que se está ejerciendo aquí sería la presión atmosférica y este gas se expande hasta tener la misma presión que la presión atmosférica. ¿Veis? ¿El gas ha cambiado de estado? Este es el estado inicial, este es el estado final. Sí, ha cambiado su presión, ha cambiado su volumen. Si ha podido intercambiar calor, no habrá variado la temperatura, será la temperatura ambiente. Y si estas paredes son aislantes, se habrá enfriado, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En cualquier caso, ha pasado de un estado 1 a un estado 2. Pero lo ha hecho tan poco a poco
que yo era incapaz de ir midiendo los cambios, ¿no? Varía tan lentamente, prácticamente cero cada vez, que es que no puedo ni medir los cambios. Sé que al final sí que va a ir cambiando, ¿no? Porque si vuelvo dentro de una semana, a lo mejor me lo encuentro así, y dentro de un mes, pues a lo mejor me lo encuentro así, ¿no? O sea, sé que está cambiando, pero está cambiando tan lentamente que en el momento yo soy incapaz de observar, de medir ningún cambio. En cada momento no puedo medir los cambios, ¿no? Eso sería un ejemplo de proceso reversible, o una aproximación a lo que sería un proceso reversible. Sucede tan poquito a poco que prácticamente en cada momento el sistema está en equilibrio. Claro, si varía tan poco a poco, es que el sistema está siempre en equilibrio, siempre en equilibrio. No es como si de repente yo quitara toda la arena y entonces este émbolo haría ¡fum! Y subiría de un tirón, ¿no? Eso sería un proceso irreversible. Si a continuación yo a ese émbolo que le he quitado la arena de un tirón le vuelvo a poner la arena y entonces hace ¡pum! Y se comprime otra vez del tirón, el sistema probablemente volvería a su estado original, pero el entorno no. El entorno no. Se habría intercambiado tanto, bueno, por un lado trabajo como calor y trabajo. Y entonces, como consecuencia de eso, pues el entorno tiene más o menos energía y debido a los cambios de calor y de trabajo, ¿de acuerdo? El sistema sí ha podido volver a su estado inicial, pero el entorno no. El entorno se ha visto modificado al ir a ese estado y volver de un tirón. En cambio, si voy poquito a poco, el sistema vuelve a su estado inicial y el entorno también. El entorno también. Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces en sentido estricto, un proceso reversible es imposible en la práctica. Es decir, porque es cuando la variación es cero. O sea, el límite en el que la variación tiende a cero, ¿vale? En la práctica, los cambios que ocurren son siempre cambios, no son infinitesimales, son cambios que puedo medir perfectamente. Si yo puedo medir el cambio, significa que no está ocurriendo de modo reversible. Y como de hecho los cambios que observamos efectivamente podemos medirlos, pues implica que no son reversibles. Así que los procesos reales que ocurren en el laboratorio, etcétera, etcétera, siempre son procesos irreversibles, ¿vale? Bien. Perfecto. Además, considerad el tema del tiempo. Los procesos que nosotros tenemos en el laboratorio y medimos en el laboratorio ocurren en un tiempo limitado, empiezan y terminan en un tiempo limitado. Si fuera verdaderamente reversible, harían falta infinitos pasos. Claro, por muy poco que dure cada paso, si son infinitos, el tiempo es infinito. Así que un proceso reversible requeriría un tiempo infinito para realizarse. Dado que evidentemente los procesos que estudiamos ocurren en un tiempo limitado, pues no son reversibles. Bien. Perfecto. Entonces, un proceso real, es decir, el que podemos medir y observar en el laboratorio, se aproxima a un proceso reversible cuando dividimos el camino que une el estado inicial y el estado final, ¿vale? Entre el estado 1 y el estado 2, dividimos ese camino en el mayor número posible de pasos intermedios, que serán necesariamente cada vez más pequeños. Dice, bueno, voy a ir del estado 1 al estado 2. Venga, pues lo voy a hacer en 2 pasos. Pues hago pum, llego hasta la mitad y pum, llego hasta el final. 2 pasos. Dice, bueno, lo voy a hacer en 3. Pues llego a un tercio, otro tercio y llego al final. 3 pasos. 4 pasos, pues un cuarto, llego a la mitad, 3 cuartos, pum, y llego en 4 pasos. Bien, pues cuando el número de pasos para ir de 1 a 2 tiende a infinito, quiere decir que cada paso tiende a ser infinitamente pequeño. En esa medida me voy acercando al proceso reversible. Conforme divida el camino en más pasos cada vez más pequeñitos, más cerca estoy de hacer ese proceso de modo reversible. Muy bien, pues vamos a ver, sabiendo ya un poco, vislumbrando un poquito qué es
o cómo se realiza un proceso reversible. Todavía nos queda por demostrar el por qué, si voy en pasitos pequeñitos, efectivamente tanto el sistema como el entorno, cuando se completa el ciclo de ir al estado 2 y volver, tanto el sistema como el entorno vuelven a su estado inicial y no hay cambios, ¿eh? Eso todavía tenemos que demostrarlo, pero ya vamos entendiendo el concepto, ¿vale? Bien, ¿qué características tiene un proceso reversible? Pues todo proceso reversible, que ya he dicho que en la experiencia no se da, ¿vale? Todo proceso reversible tiene las siguientes características. Primero, basta modificar infinitesimalmente poco las condiciones externas, ¿no? Las condiciones que rodean al sistema, por tanto la presión, la temperatura externa, ¿no? Basta modificar infinitesimalmente poco las condiciones que rodean al sistema para que el proceso invierta su sentido. Claro, si el proceso ocurre tan lentamente que es que siempre está en equilibrio, pues si está en equilibrio quiere decir que si aparece una fuerza hacia la derecha, irá hacia la derecha, y si va a la izquierda, irá a la izquierda. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Entonces, cualquier fuerza, por pequeña que sea, moverá el sistema hacia una dirección o hacia la contraria, ¿vale? Entonces, en todo momento está en equilibrio. Quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy yendo del estado 1 al estado 2, ¿vale? Del estado 1 al estado 2, y de repente, en un momento determinado, invierto la dirección de la fuerza que se está ejerciendo, que es infinitesimalmente pequeña, pues inmediatamente el sistema empezaría a volver hacia 1 y se volvería hacia atrás. ¿Por qué? Porque está en equilibrio siempre. Entonces, la más mínima fuerza es capaz de desplazar en un sentido o en el contrario, ¿vale? Muy bien, muy bien. Segundo, es infinitamente lento. Ya lo hemos dicho. Si hay que dar infinitos pasos, por muy poco que dure cada uno, el tiempo de infinito es infinito. Perfecto. 3. El rendimiento del proceso es siempre superior que el mismo proceso llevado a cabo de modo reversible. Eso tenemos que demostrarlo, pero es verdad que si yo quiero ir de 1 a 2, el modo más eficiente de hacerlo, en el sentido de que tengo que invertir la mínima cantidad de trabajo yo, y el sistema me da la máxima cantidad de trabajo a mí, por eso digo que es eficiente, la máxima eficiencia solo se alcanza en el límite reversible. Eso lo tenemos que demostrar, pero es así. Siempre el rendimiento es mayor, el rendimiento del proceso es mayor si se hace de modo reversible. Bien, ya sabemos que es imposible, ¿eh? Por eso siempre el rendimiento nunca llega a ser del 100% en los procesos, porque ahí el factor de la irreversibilidad pues es imposible de evitar, ¿no? 4. Característica de un proceso reversible. Es irrealizable, es decir, no se puede hacer, porque haría falta un tiempo infinito, ¿vale? O haría falta también, que es equivalente, tener el poder de controlar un proceso hasta tal punto que pueda hacer que varíe de modo infinitesimal cada vez. Bueno, nosotros no tenemos ese control sobre el sistema, ¿no? O sea, es irrealizable. Perfecto. Entonces, ¿para qué definimos este proceso reversible si no puede ocurrir? Bueno, pues es tremendamente útil. Esto es como lo de los gases ideales. ¿Existe el gas ideal? No. Pero a través del gas ideal puedo calcular un montón de cosas reales, ¿eh? Pues con el proceso reversible, dice, ¿se puede llevar a la práctica? No, pero a través de él puedo calcular cómo varían, por ejemplo, las funciones de estado entre un estado inicial y un estado final de un modo muy fácil, muy sencillo. Cómo varía la energía interna, cómo varía la entropía, cómo varía la entalpía, cómo varía la energía libre de Gibbs, etc. Bien, bien. Con lo cual, es terriblemente útil. ¿Lo puedo llevar a la práctica? No, pero me permite calcular valores reales de la variación de una función de estado entre un estado 1 y un estado 2. Daos cuenta, si es una función de estado, su variación entre el estado 1 y el estado 2, la variación, como es una función de estado, depende solo del estado final y del estado inicial, da igual el camino. Para una función de estado da igual el camino. Con lo cual sería el valor final menos el valor inicial, independientemente del camino. Es como lo de la altura de Prado Llano y el Veleta. Da igual cómo haya subido, la diferencia de altura va a ser siempre la misma. Bien, pues resulta que, aunque realmente en el laboratorio
el paso del estado 1 al estado 2 se haga de modo irreversible, si yo soy capaz de idear, imaginar, como por ejemplo con lo de la arena poco a poco, ¿no? Idear, imaginar un proceso reversible que una el mismo estado 1 con el mismo estado 2, dado que la variación de la función de estado no depende del camino, saldrá lo mismo de modo reversible que de modo irreversible. ¿Por qué? Porque el estado 1 y el estado 2 son los mismos. Y la variación de la función de estado depende solo del valor final y del valor inicial, que no están cambiando. Solo está cambiando el modo en que voy del estado 1 al estado 2. Y eso a una función de estado no lo afecta. Así que, aunque en el laboratorio ocurra de modo irreversible, si yo soy capaz de pensar un camino que une el estado 1 y el estado 2 de modo reversible, aunque no lo puedo hacer en el laboratorio, lo puedo calcular. Y me va a dar lo mismo que el que está ocurriendo en el laboratorio de modo irreversible. ¿Por qué? Porque una función de estado, insisto, depende solo del estado final y del estado inicial, no depende del modo. Luego, el proceso reversible es tremendamente útil. Nos permite calcular infinidad de variaciones de funciones de estado en procesos reales, a través del cálculo de un proceso reversible que una esos mismos estados. Bien, eso lo veremos en el futuro con más detalle y además haremos ejercicios de ejemplo, etc. Pero para que se vea la importancia que tiene esto, porque si no uno puede decir, ¿y para qué puñetas definimos el estado reversible? Porque es tremendamente útil, ¿eh? Bien, perfecto. Y además ofrece siempre un valor límite para algunas magnitudes. Es decir, por ejemplo, si yo hago el cálculo del trabajo que realiza un sistema al expandirse, pues yo sé que ese trabajo va a ser máximo si se realiza de modo reversible. Eso lo vamos a demostrar. Luego, haciendo el cálculo por el camino reversible, yo sé cuál es la cantidad máxima de trabajo que hipotéticamente me podría dar mi sistema. En la realidad, como no es reversible, sino irreversible, yo sé que el trabajo va a ser un poco menor. Pero ese cálculo, a través del proceso reversible, me dice hasta dónde en principio podría aspirar, qué cantidad de trabajo puedo sacar del sistema. Entonces ese valor es útil, es como un límite superior inalcanzable, pero ya te acota la cantidad de trabajo que vas a poder obtener. Siempre va a ser menor, porque no va a ser reversible, pero te da el límite superior al que podrías aspirar. Bien. Del mismo modo que, lo vamos a ver en un ejemplo, el trabajo que yo tengo que realizar sobre un sistema, pérdida para mí, porque soy yo el que tiene que hacer el trabajo y no el sistema, pérdida para mí, el trabajo que yo tengo que hacer sobre un sistema es mínimo cuando se hace de modo reversible. Si lo hago de modo irreversible, siempre tengo que hacer más trabajo sobre el sistema. Tengo que gastar más energía para ir del mismo estado inicial al mismo estado final. Bien. Entonces, en ese caso, el cálculo reversible me serviría para decir cuál es la mínima cantidad de trabajo que yo tengo que invertir sobre el sistema. También es un parámetro interesante. Sé que siempre voy a tener que gastar más, porque el proceso nunca es reversible, ¿vale? Pero sí que me da, digamos, un límite inferior. Dice, menos de este trabajo jamás. O sea, y habitualmente siempre vas a tener que gastar más de este trabajo, ¿no? Ya te está dando información sobre la cantidad máxima de trabajo que yo le puedo sacar al sistema y la cantidad mínima de trabajo que yo tengo que invertir sobre el sistema. Así que concluimos que, aunque los procesos reversibles no existen, igual que los gases ideales no existen, ¿no? Nos permiten resolver problemas muy complejos de un modo muy sencillo. Tanto aportándonos un valor máximo o mínimo de algunas magnitudes importantes, como por ejemplo el trabajo, como para poder calcular cómo varían las funciones de estado del sistema. Que aunque en el laboratorio ocurre de modo irreversible, si yo imagino un camino reversible que una el mismo estado inicial y final, haciendo ese cálculo, la variación de la función de estado tiene que ser la misma, ya que la variación de la función de estado no depende del camino. Da lo mismo por el reversible que por el reversible. Luego es tremendamente útil, tremendamente útil. Muy bien. Entonces, para acabar de comprender este concepto, que es clave, que es importantísimo, el concepto de reversibilidad, por tanto, no me importa gastar aquí más tiempo, porque si no, después no se entiende el resto de la asignatura, o sea, hay que tener claro este concepto. Pues para que quede más fijado todavía, vamos a aplicarlo a un ejemplo concreto, donde vamos a ver directamente cómo se cumple esto que estamos diciendo, ¿vale?